En este apartado, entonces, comentamos que vamos a revisar los mecanismos de convección forzada eh, correspondientes al capítulo 7 del libro de transferencia de calor y masa de Senji. Vamos a explicar a grandes rasgos en qué consiste el mecanismo de convección forzada en el caso de corrientes de fluidos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una placa, este es un ejemplo, hay muchos. Pensemos que tenemos una placa que se está enfriando al aire, quizá, a una temperatura. El aire está a una temperatura T infinito. Bueno, normalmente esta placa transfiere calor si la temperatura de la placa es mayor a T infinito. Hay una forma de forzar el mecanismo convectivo que es incrementar el movimiento de corrientes de aire. Todas estas corrientes se pueden forzar si yo incluyo, por ejemplo, un ventilador. Que ocasione corrientes de aire. Entonces, bueno, esto ocasiona que las corrientes del aire se forcen a fluir sobre esta placa, aumentando la transferencia de calor. Esa transferencia de calor precisamente recibe el nombre de flujo de calor por convección forzada. Entonces, bueno, vamos a recordar algunos conceptos generales de la convección, que efectivamente requiere movimiento de corrientes de un fluido de manera simultánea. Es un mecanismo de transporte de masa, pero también transporte de momento, así como transporte de energía. Entonces, por medio del movimiento de átomos y moléculas y por medio del momento lineal, se fomenta la transferencia de calor. Ya hemos analizado este ejemplo. Aquí se tiene, por ejemplo, una cacerola calentada, en donde debido a los cambios de densidad que ocurren en este fluido por el calentamiento, las partículas más ligeras tienden a subir a la superficie, tienen menos densidad, y las más pesadas bajan. Como las partículas que se calientan tienen menor densidad, entonces continuamente estas corrientes se encuentran en movimiento. Esas son corrientes convectivas o corrientes de convección. Entonces, bueno, ya vimos que eso depende de las propiedades físicas del material, además de que mejora considerablemente la transmisión de calor por conducción. El flujo de calor aquí se utiliza más que nada de manera convectiva para aumentar la conducción de calor. Entonces, este flujo de calor depende, como vimos, en gran medida de propiedades físicas, como la viscosidad dinámica, también la viscosidad cinemática, cuyos valores dependen del material. Se puede obtener de tablas, puede ser independiente de la temperatura o puede ser dependiente de la temperatura. Tenemos conductividad térmica, tenemos densidad, calor específico del fluido, etc. Entonces, a partir de estas, nosotros podemos determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Vamos a ver algunas correlaciones para calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor en función de números adimensionales, por ejemplo, del número de Nusselt, el número de Prandtl, el número de Reynolds y algunas otras propiedades físicas del material. Entonces, básicamente en la convección forzada vamos a ver primero cómo determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor y cómo aplicarlo en diferentes configuraciones comunes. Entonces vamos a plantearlo.
bueno, de inicio la convección forzada precisamente es un mecanismo de transporte en el que el movimiento de un fluido se genera por una fuente externa, que puede ser una bomba en el caso de que sea un líquido, un ventilador si es un gas, o un dispositivo de succión, etcétera. Aquí, por ejemplo, en esta figura se planteaba el ejemplo de la placa que se está enfriando quizás aquí al aire o al exterior y continuamente desprende calor. Si existe una diferencia de calor importante, la diferencia de calor se expresa en términos de la temperatura del medio circundante y la temperatura de la placa. Mientras mayor diferencia exista entre estas dos, el flujo de calor va a ser mayor. Se puede forzar por medio de corrientes convectivas. Precisamente un ventilador empuja el aire, transforma la energía eléctrica en energía cinética del aire para fomentar las corrientes convectivas y aumentar la transferencia de calor. Como aumenta la transferencia de calor, va disminuyendo el gradiente de temperatura hasta que este cuerpo llega al equilibrio térmico con el aire, considerando que aquí se está enfriando al aire. Entonces, bueno, junto con la convección natural, tenemos radiación térmica y conducción térmica. Básicamente, la convección forzada es uno de los métodos de transferencia de calor y permite transportar cantidades muy grandes de energía térmica de manera muy eficiente. Este es el mecanismo general. Y se presenta en el movimiento de cuerpos. Aquí debe ser fluidos, líquidos o gases. No existe convección en sólidos, solamente en líquidos o gases. Vamos a definir algunos conceptos para la convección forzada. Un ejemplo típico que nosotros podemos analizar es el de un avión en vuelo, por ejemplo. Si nosotros tenemos un avión, sabemos que hay un sistema de fuerzas que ocasiona que se mueva. Los aviones están diseñados para moverse a través del aire, a través de un fluido que realmente es altamente turbulento. Este fluido, que bueno, es aire de la atmósfera, es turbulento, realmente tiene un número de Reynolds muy grande cuando los aviones se desplazan a través de él. Finalmente, el movimiento relativo entre ambos genera una velocidad muy grande. Entonces, si recordamos el número de Reynolds, se define como una longitud característica. Nosotros lo definimos como una longitud característica que depende del sistema. En tuberías, la longitud característica es el diámetro. Es la longitud característica multiplicada por la velocidad del fluido, por la densidad, entre la viscosidad del fluido. Ese es el número de Reynolds. L es la longitud característica que depende de la geometría del sistema. Entonces, en este tipo de movimientos de fluidos, es altamente turbulento el sistema. Es decir, se generan corrientes o remolinos convectivos muy grandes. Esto obviamente alrededor del perfil del avión. Dependiendo del perfil aerodinámico que tenga este avión, genera mayor cantidad de flujo turbulento. Eso no es necesariamente malo. De hecho, es bueno y es lo que da a los aviones, por ejemplo, el arrastre que les permite volar. A grandes rasgos, son superficies con movimiento.
Aquí se menciona el flujo de fluidos sobre cuerpos sólidos. Es responsable de numerosos fenómenos físicos, como la fuerza de resistencia al movimiento o arrastre, que actúa sobre automóviles. La sustentación por las alas de los aviones, por ejemplo, o el enfriamiento de materiales. Si analizamos, por ejemplo, un avión, lo vamos a ver, por ejemplo, de perfil. Imagínense que yo tengo un avión. Este avión, que se encuentra en movimiento, está sujeto a corrientes de aire. Esas corrientes de aire tienen diferentes velocidades cuando interaccionan con la superficie del avión. La idea de un avión es que la velocidad inferior, esta velocidad inferior, sea diferente de la velocidad superior. Yo tengo acá otra velocidad, la velocidad superior. Entonces, la velocidad superior debe ser menor a la inferior. Si la velocidad es menor, ¿qué significa? Está fluyendo mucho más viento o mucho más aire por la parte inferior del avión que por la parte superior. Eso genera una fuerza ascendente que contrarresta el peso del avión. Entonces, todas estas son corrientes convectivas. Pasa realmente poca cantidad de aire por la parte superior del avión y eso hace que se tenga una fuerza de sustentación. Eso es precisamente la fuerza de sustentación. En un automóvil es al revés. Por ejemplo, bueno, si lo hacemos también así con un diagrama, en un automóvil es al revés. De hecho, bueno, no sé si han visto algunos automóviles deportivos. Tienen, por ejemplo, alerones en la parte trasera. Digamos, bueno, imaginemos que esto es un automóvil. En este caso, la velocidad del viento encima del automóvil, esta velocidad superior, debe ser mayor que la velocidad inferior. Esta es la velocidad inferior. Entonces, esa velocidad del aire debe ser mayor que la velocidad inferior. Esto para que genere una sustentación negativa realmente. Eso empujaría el automóvil hacia abajo y evita que se separe, por ejemplo, del suelo o de la carretera. Algunos automóviles se agregan, por ejemplo, alerones o un perfil aerodinámico invertido, que hace que aumente todavía más la sujeción hacia la parte inferior del automóvil. Entonces, esas son las corrientes convectivas que pueden ser estudiadas mediante mecánica de fluidos. Vamos a ver, dependiendo del tipo de fluido, cómo podemos conjuntarlas con el estudio de la transferencia de calor de superficies con convección forzada. Todos estos ejemplos son convección forzada. El movimiento de un avión o el movimiento de un automóvil hace precisamente que se genere en la superficie de este objeto fuerzas convectivas y ocasiona numerosos fenómenos físicos. Vamos a estudiar también fenómenos de fricción que ocurren, por ejemplo, con el estudio de corrientes convectivas. Vamos a ver algunos conceptos. Bueno, de inicio, la velocidad de un fluido en relación con un cuerpo sólido, sumergido, suficientemente lejos de este, fuera de la capa límite, se llama velocidad de corriente libre. Vamos a definir algunos conceptos.
Velocidad de corriente libre es precisamente la velocidad que tiene esa masa de fluido en relación a un cuerpo sólido que está sumergido lo suficientemente lejos de este. En un momento comentamos este término. Suele tomarse igual como la velocidad corriente arriba o velocidad de aproximación, la cual es la velocidad del fluido que se aproxima lejos y adelante del cuerpo. Además, la fuerza en la dirección de un flujo que ejerce un fluido cuando se desplaza se llama arrastre. Era lo que les mencionaba. La fuerza en la dirección del flujo que ejerce un fluido, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del avión. Aquí ocasiona una sustentación, que en realidad es un arrastre negativo, debido a la velocidad con la que pasa el viento por la parte inferior. Nosotros ocasionamos un fenómeno llamado sustentación. Si nosotros analizamos, por ejemplo, una placa sólida de un material que se encuentra sometida a corrientes convectivas forzadas, pensemos en esta imagen, tenemos una placa, podríamos analizarla, por ejemplo, en un túnel de viento, o podría ser una placa que está bloqueando el paso de un fluido en una tubería. Cada vez que las corrientes de fluido chocan con la placa, generan corrientes convectivas. Estas corrientes convectivas ocasionan remolinos. Entonces, bueno, esto ocasiona muchas cosas. Ocasiona una disminución de la velocidad, ocasiona esfuerzo cortante entre la placa y las corrientes. Ese esfuerzo cortante tiene una correspondiente fuerza cortante. Recordemos que, bueno, nosotros definimos esfuerzo cortante como fuerza cortante entre el área de la placa o entre el área de la superficie. Entonces, realmente el esfuerzo cortante tiene unidades de presión. Fuerza por unidad de área. En el sistema internacional tendría unidades de pascales o megapascales, por ejemplo. Entonces, esto ocasiona, por ejemplo, que en esta placa, justo donde choca el fluido con estas zonas, aumenta la fuerza cortante del fluido. Eso genera una alta presión, una caída de presión muy grande entre la superficie que está sometida al flujo y la superficie trasera. Esto ocasiona que cambien de sentido estas corrientes, generando un flujo turbulento. Si este flujo es laminar, nosotros veíamos en la sesión anterior, creo que no vi la imagen a la mano, pero en la sesión anterior vimos cómo si nosotros colocamos en una tubería, por ejemplo, un obstáculo, dependiendo del tipo de corriente, si es laminar, por ejemplo, solamente las corrientes evaden el obstáculo. El flujo laminar se da a bajas velocidades. Y aquí se ocasiona lo que se llama una estela. Si no, si el flujo es altamente turbulento, como la mayoría de los casos, se generan estas corrientes convectivas, estos remolinos. Entonces, esto ocasiona esfuerzos cortantes dentro del fluido. Se menciona que la fuerza de resistencia al movimiento que actúa sobre una placa plana que es perpendicular al flujo solo depende de la presión y es independiente de la fuerza cortante de la pared, la cual actúa de manera perpendicular al flujo. Digamos, yo tengo aquí un eje y la fuerza cortante es perpendicular a ese eje. Entonces se menciona que esa fuerza de resistencia al movimiento
es independiente de la fuerza cortante contra la pared. Vamos a ver algunos conceptos sobre fricción de fluidos y cómo esta interacción entre el fluido y el cuerpo que actúa como obstáculo no necesariamente es un obstáculo, puede ser incluso la pared de una tubería. Vamos a ver cómo influye en el flujo del fluido. Esto por medio del llamado coeficiente de resistencia. En este caso, este coeficiente de resistencia lo vamos a definir en un momento. Engloba todas las características de un cuerpo a resistir el movimiento del fluido. Entonces se calcula este coeficiente de resistencia, se denota CD, y se calcula como la fuerza de resistencia, FD, entre un medio de la densidad del fluido por la velocidad del fluido al cuadrado por el área frontal perpendicular a la dirección del flujo. Este es el término coeficiente de resistencia.